Hola, ¿qué tal? Este es el video número 31 y el último video de la semana 6. Vamos a hablar sobre el estudio de gráficas. El estudio de gráficas en realidad no es un principio teórico, simplemente es una forma sistematizada de aproximar las gráficas de una función a partir de su primera y segunda derivada. Siempre un gráfico le da a uno le ayuda en la intuición geométrica y a poder interpretar ciertas cosas que pasan con la función que uno está utilizando. Entonces el estudio de gráficas básicamente es si uno no tiene la gráfica de la función a priori, cómo puede uno más o menos aproximar cómo va a lucir esa gráfica para poder deducir alguna información útil a partir de ella. Entonces empecemos con un ejemplo. Imaginémonos que esta es una función muy parecida a la que vimos en el video anterior. En el video anterior habíamos visto simplemente 4x menos 2x perdón, x a la 4 menos 2x cuadrado. A ese simplemente lo dividimos entre 4 para que nos quede simpático las derivadas, pero veamos qué quiere decir esto. Si nosotros tenemos f de x igual x a la 4 entre 4 menos x a la 2 entre 2, esto podemos factorizarlo de la siguiente manera. Esto es x a la 2 entre 2 por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Es decir, tiene un 0 de multiplicidad 2 en 0 y dos ceros de multiplicidad 1, uno en raíz de 2 y otro en menos raíz de 2. Ahora podemos tomar la segunda derivada. Veamos, la derivada de x a la 4 es 4x a la 4 y como está dividido entre 4 los 4 se cancelan y me queda nada más x a la 3. Y la derivada de x a la 2 es 2x, con el 2 de abajo se cancela, me queda la derivada bastante cómoda, x a la 3 menos x, que también la podemos factorizar y obtener los puntos, o sea, la factorización que es x menos 1 por x más 1. Notemos que en este caso esto nos está diciendo que 0, 1 y menos 1 son puntos críticos. Finalmente sacamos la segunda derivada, la derivada de x a la 3 es 3x a la 2, la derivada de x es 1. Esta también la podemos factorizar y nos queda que esto es 3 por x menos 1, menos 1 entre raíz de 3 por x más 1 entre raíz de 3. Ahora, ¿en qué consiste el estudio de una gráfica? Empecemos por poner todo en una tabla. Entonces vamos a usar una tabla como esta. ¿Qué es esta tabla? Bueno, veamos que lo que estamos diciendo acá ponemos f, f', f doble prima y ponemos un campo para la gráfica donde vamos a poner un cierto resumen de la información que vamos deduciendo y ponemos aquí arriba los puntos que nos interesan. Siempre en los extremos menos infinito y infinito en el caso en el que la función esté definida en todo R. Si por ejemplo estuviéramos hablando de una función racional, no sé, raíz cuadrada de algo y entonces acá esto sería solo en el intervalo en el que esté definido, que podría no ser, no podría no estar definida, qué sé yo, para los negativos. Entonces aquí esto estaría 0 y aquí el resto de los valores. Y todos estos valores en el medio son en orden creciente todos los ceros que encontramos de la función original, la derivada de la función y la segunda derivada de la función. Y lo primero que hacemos es encontrar todos los ceros o situar todos los ceros que ya habíamos encontrado. Entonces, ¡tará! Ahí aparecen. Acordémonos, f era x cuadrado entre 4 por x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. Esto quiere decir que sus ceros están en menos raíz de 2, en 0 y en raíz de 2. La primera derivada es x a la 3 menos x, que era x por x menos 1 por x más 1. Entonces sus ceros estaban en menos 1, 0 y 1. Y f doble prima, como ya habíamos dicho, es 3x a la 2 menos 1,
que era 3 por paréntesis x menos raíz de 1 menos 1 entre raíz de 3 por x más 1 entre raíz de 3. Sus ceros, por ende, están en menos 1 entre raíz de 3 y más 1 entre raíz de 3. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es situar también los signos de la función. La primera f de x es bastante sencillo. Es positiva de menos infinito a raíz de 2. Entre raíz de 2 es positiva de menos infinito a menos raíz de 2. Es negativa de menos raíz de 2 a raíz de 2. Y es positiva después. ¿Cómo haríamos para determinar, por ejemplo, si en una de estas casillas tenemos que poner acá? Bueno, por ejemplo aquí, entre menos infinito y menos raíz de 2, tomemos cualquier valor ahí, 2 por ejemplo, y evaluamos. Acuérdense que era x a la 4 menos x a la 4 entre 4 menos x a la 2 entre 2. 2 a la 4 es 16, entre 4 es 4, menos 2 a la 2 que es 4, entre 2 es 2, y eso me quedaría 2. Es positivo, entonces el valor que va en esta casilla sería positivo. Lo mismo entre menos raíz de 2 y menos 1. Bueno, ahí es un poco más restringido, pero por ejemplo podríamos poner menos 5 cuartos o menos 1.5 y lo evaluamos y nos da negativo. Como la función es positiva, perdón, como la función es continua, entre dos ceros consecutivos no puede cambiar de signo, entonces es negativo, negativo, negativo. Aquí es 0 y aquí podemos hacer lo mismo, podemos incluso evaluar en 1. En 1 la función sería un cuarto menos un medio, y un cuarto menos un medio es menos un cuarto, entonces en todo esto es negativo. Y después podemos volver a evaluar en 2 y nos da positivo. Hagamos exactamente el mismo procedimiento para f' y obtenemos este resultado. De menos infinito a menos 1, f' es negativo. En menos 1 cambia de signo y es positivo hasta 0. De 0 a 1 es negativo otra vez, y de 1 en adelante hasta más infinito es positiva. Ahora, ¿qué nos dice? Acordémonos de lo que nos decía la primera derivada. La primera derivada nos decía dónde era la función creciente o decreciente. Entonces, en las casillas que notamos G de gráfico, ponemos una flechita que nos dice si es creciente o decreciente. Flechita para abajo es decreciente, flechita para arriba es creciente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, hacemos el mismo procedimiento de averiguar dónde es positiva y negativa la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos así, pueden verificarlo. De menos infinito a menos 1 entre raíz de 3 es positiva. De menos 1 entre raíz de 3 a 1 entre raíz de 3 es negativa. Y de 1 entre raíz de 3 a más infinito es positiva. ¿Qué nos decía la segunda derivada? ¿Se acuerdan de aquel concepto de concavidad que estábamos analizando? Bueno, eso nos dice que cuando la función es positiva, cuando la segunda derivada es positiva, lo que tenemos es que la función es cóncava hacia arriba, y cuando es negativa es cóncava hacia abajo. Entonces, usualmente lo denotamos con básicamente un simbolito así. O sea, cóncavo hacia arriba es algo que vaya hacia arriba, cóncavo hacia abajo es algo que vaya hacia abajo. Pueden incluso pensarlo también como los signos de unión e intersección según corresponda. Yo prefiero usar estos símbolos que son como una sonrisita para arriba y una sonrisita para abajo. Ahora, ¿qué nos sirve esto? Esto nos sirve efectivamente para hacer la gráfica de la función. Hagamos un resumen de este cuadro para que no nos ocupe tanto espacio, y lo pusimos así. Entonces, la gráfica, toda la información que obtuvimos ahí, dónde es creciente, dónde es decreciente, dónde es cóncavo hacia arriba, dónde es cóncavo hacia abajo, los ceros
efectivamente representan los ceros de la función, y estos puntos negros que vemos como separadores lo que nos está diciendo es que en ese punto se da o un cambio en el crecimiento o un cambio en la concavidad, y perfectamente puede darse ambos. Ah, muy bien. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pongamos el gráfico y veamos. Eh, Sabemos que en menos raíz de 2 es 0, pero vean que la concavidad y el crecimiento no cambia desde menos infinito hasta menos 1. Es decreciente y cóncavo hacia arriba. Y bueno, ya sabíamos que en menos 1 obtenía un mínimo relativo, pero entonces lo que vamos a tener ahí es que viene decreciendo y es cóncavo hacia arriba. Después tenemos de menos 1 a menos raíz de 3. Entonces en ese trecho es creciente y sigue siendo cóncavo hacia arriba. O sea, en menos 1 lo que tenemos es un cambio en el crecimiento, pasa de ser decreciente a ser creciente, pero no uno en la concavidad, sigue siendo cóncavo hacia arriba. Ahora, ¿qué sucede? De menos 1 entre raíz de 3 a 0, sigue siendo creciente, pero cambia la concavidad. Ahora es cóncavo hacia abajo, entonces luce más o menos así. Y de 0 a menos raíz de 3, a 1 entre raíz de 3, perdón, es decreciente ahora, hay un cambio en el crecimiento, y además sigue siendo cóncavo hacia abajo. Entonces luce más o menos así, cóncavo hacia abajo. En menos raíz en 1 entre raíz de 3 hay un cambio de concavidad, pasa a ser cóncavo hacia arriba y sigue decreciendo hasta que llega a 1. Entonces luce más o menos así. Y en 1 empieza a crecer y sigue creciendo y siendo cóncavo hacia arriba eh, por el resto de lo que corresponde a la gráfica. Entonces luce aproximadamente así. Este es esencialmente el mismo gráfico que habíamos visto al final del video anterior. Y básicamente, como les dije, esto es una técnica para ayudarnos a dar un bosquejo del gráfico. Y tengamos en cuenta que en muchas ocasiones tener el gráfico con una precisión muy alta no nos es tan necesario, pero tener una buena aproximación de él que nos diga, que nos dé algo de información geométrica, nos puede ser muy útil. Y con eso terminamos la semana. La próxima vez vamos a hablar sobre aplicaciones de la derivada. Hasta entonces, que esté muy bien. Hasta luego.